Campeones, fuertes saludos, pues muchos me conocen, mi nombre es Neomar Lugo. Hoy me paré temprano y hice unas palabras y también una pequeña reflexión para que sepan de que el venezolano nunca va a ser un migrante. A pesar de que estamos ahorita repartidos por el mundo, nosotros nunca vamos a ser un migrante. Y aquí le voy a decir un poquito por qué esta conclusión. Aquí le voy a leer las palabras que escribí. A pesar de la grave crisis económica, la grave crisis actual que padece Venezuela, económica, social y política, la más letal en toda la América Latina y una de las más fuertes del mundo. Muchos la comparan con la Alemania de 1925. El venezolano, por historia y por cultura, nunca ha sido migrante. En la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, en Venezuela gobernaba Juan Vicente Gómez. Y para la época, ya Venezuela tenía aires de potencia junto a Estados Unidos. 1920-1930 comenzaron a venir los primeros extranjeros, sobre todo de Europa, a raíz de la Primera Guerra Mundial o de la crisis que produjo la Primera Guerra Mundial. Ya para 1950 comienza lo que sería la mejor época económica de toda la historia de Venezuela y para muchos la mejor época económica que cualquier país latino haya tenido en toda su historia, que es bajo la presidencia que para mí, a título personal, ha sido el mejor presidente que ha tenido Venezuela, mi general Marcos Pérez Jiménez. Finaliza la Segunda Guerra Mundial en 1945. A raíz de todos esos conflictos europeos que produjo la Segunda Guerra Mundial, comienza la ola migratoria jamás vista en Sudamérica y Centroamérica de extranjeros invadiendo Venezuela. Esas eran las principales titulares de periódicos en el mundo. Extranjeros invadan a Venezuela, principalmente desde Europa, obviamente, ¿no? Portugueses, italianos, españoles. Ya para esa fecha, 1950, 1952, 55, ya Venezuela tenía más de 30 años acogiendo o recibiendo extranjeros. Y pues de manera natural nos acostumbramos a tener migración, más no a emigrar. Y fíjense que debido a esta ola migratoria, decía el gran Oscar Llanes, que las mises que actualmente tiene Venezuela es debido a la dictadura, y él las llamó las mises de la dictadura, porque cuando vino ese boom, la primera ola migratoria, la Primera Guerra Mundial en el gobierno de Gómez y después la Segunda Guerra Mundial que estaba el general Marcos Pérez Jiménez, esa gran ola migratoria de extranjeros, de más que todo europeos, se mezclaron con nuestras indiecitas y salieron todas esas mises. De hecho, vean los apellidos de nuestras mises para que se den cuenta, gracias a la migración. Dato curioso, a finales de los años 90, Venezuela era el único país después de Estados Unidos que tenía más de 10 millones de extranjeros haciendo vida en nuestro territorio. Escúchese bien, más de 10 millones de extranjeros haciendo vida en nuestro territorio. El venezolano se adentró, se enamoró de su Venezuela y gracias al boom petrolero y las grandes riquezas naturales, los Cayos, los Médanos, el Pico Bolívar, el Amazonas, la Colonia Tovar, el Junquito, nuestros llanos, Maracaibo, el lago, en fin, nuestros médanos, teníamos todo. Y por eso que ir a otro país era casi imposible. Por todo esto les digo que el venezolano jamás será migrante. Solo estamos de paso por los países que de manera agradable y de manera respetuosa y de manera humana nos han abierto sus puertas, y el venezolano está agradecido por eso. Pero en lo que salga el narcogobierno, el 90% de los venezolanos que estamos afuera, que somos más de 4 millones de personas, llámese de los 4 millones, aproximadamente 3 millones y medio de venezolanos, vamos a retornar a nuestro país. ¿Saben por qué? Porque el venezolano es béisbol, el venezolano es arepa, es cachapa,
El venezolano es mondongo, el venezolano es chalequeador. El venezolano somos los únicos que le decimos a la maracuyá parchita, a la papaya lechosa, a la sandía patilla y a la gaseosa le decimos nuestro refresco. Somos únicos, señores, y por todo eso nosotros vamos a retornar a nuestra patria, y gracias a todos los países que nos han recibido, pero repito, estamos de paso. Nosotros vamos a retornar a nuestra Venezuela porque nosotros amamos nuestra Venezuela, nosotros necesitamos nuestra Venezuela. De verdad que quise compartir estas palabras con ustedes para que se dieran cuenta por qué nosotros no tenemos cultura migratoria y por qué nosotros amamos tanto a nuestra Venezuela y por qué nosotros no entendemos la palabra xenofobia cuando crecimos al lado de un extranjero, cuando el haitiano era el que te vendía el helado, el colombiano era el que te reparaba los carros, el panadero de la esquina era un portugués, los italianos eran los que te vendían la pizza, la quincallería era de los chinos, el peruano era el que te vendía la ropa en el cementerio en Caracas. Así crecimos y así vivimos y éramos felices. Y nosotros vamos a otra vez a retornar y a retomar nuestra felicidad, y junto a todos los extranjeros que todavía quedan unos pocos en Venezuela, y cuando Venezuela se recupere, bienvenidos van a ser todos esos extranjeros a la patria feliz, porque en un momento llegamos a ser así, en un momento, y vamos a volver a ser así, la patria feliz. Saludos a todos, que Dios me lo bendiga y mucha fe que ya pronto vamos a salir de esto, y lo mejor, vamos a estar con nuestra familia y vamos a estar en nuestra tierra. Bendiciones.